en algún lugar del mundo, alguien cometió el crimen perfecto. O eso creyó. Bienvenidos a Latitud Criminal. La mañana del 24 de febrero de 2023, una llamada al 911 llevó a la policía hasta una casa en Herndon, Virginia, uno de esos suburbios tranquilos a las afueras de Washington, D.C., donde las calles parecen diseñadas para que nada terrible ocurra. Dentro de una habitación encontraron a Christine Banfield, de 37 años, gravemente herida por múltiples puñaladas. También encontraron el cuerpo de Joseph Ryan, de 39 años, muerto por disparos. 2 personas muertas, 2 formas distintas de morir. Un hombre que no pertenecía a esa familia dentro de su dormitorio, y una explicación que, al principio, parecía hecha para cerrar la escena de inmediato. Brendan Banfield, esposo de Christine, dijo que había llegado a casa y había encontrado a un intruso atacando a su esposa, que tomó un arma, disparó para detenerlo y actuó para defenderla. Era una historia reconocible. El esposo que llega tarde, el extraño peligroso, la mujer atacada dentro de su propia casa. Pero los investigadores comenzaron a mirar lo que esa historia necesitaba para existir, y descubrieron que el supuesto intruso no había irrumpido en la casa. Había sido invitado. No inventaron un intruso para explicar 2 muertes. Inventaron a Christine para llevar a Joseph Ryan a la casa donde Brendan Banfield, según la fiscalía, ya había decidido que nadie saldría vivo. Christine Banfield era enfermera de cuidados intensivos pediátricos. Su trabajo consistía en acompañar a niños en algunos de los momentos más frágiles de sus vidas. Vivía con Brendan, un ex investigador del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, y con la hija de 4 años que tenían en común. También vivía con ellos Juliana Pérez Magalhães, una joven brasileña de 25 años contratada como au pair. Cuidaba a la niña. Era parte de la rutina doméstica, alguien a quien la familia había dejado entrar a su casa, a sus horarios, a la intimidad de una vida cotidiana. Según la investigación, esa cercanía se convirtió en una relación entre Juliana y Brendan durante agosto de 2022. Pero la fiscalía sostuvo que no se trató solamente de una aventura. En octubre de ese año, Brendan habría empezado a hablar de deshacerse de Christine. Juliana declaró después que al comienzo creyó que él estaba bromeando. Es una frase que aparece con frecuencia en historias de violencia planificada. Pensé que estaba bromeando, porque quien escucha una amenaza desde afuera suele imaginar que todavía hay una frontera moral que la otra persona no cruzará, que decir algo cruel no significa hacerlo, que una fantasía dicha en voz alta no es todavía un plan. Pero, según los fiscales, en este caso las palabras fueron seguidas por preparativos. En enero de 2023, Brendan compró una pistola y se la entregó a Juliana. La fiscalía afirmó que ambos fueron a practicar tiro en los meses previos a los asesinatos. Mientras Christine regresaba del hospital donde cuidaba a pacientes pediátricos, dentro de su propia casa se habría estado construyendo el mecanismo para acabar con su vida. Y ese mecanismo no terminaba en un arma. Necesitaba una historia. Necesitaba a alguien a quien culpar. Joseph Ryan no conocía a Christine Banfield. No era amigo de la familia. No tenía una disputa con Brendan. No había aparecido por casualidad en esa casa de Virginia. Según la evidencia presentada por la fiscalía, Brendan creó cuentas falsas en un sitio de fetiches sexuales haciéndose pasar por Christine. Los mensajes buscaban convencer a Ryan de que ella deseaba un encuentro sexual consensuado, pero violento. Para hacer la mentira más creíble, la investigación indicó que se usaron el teléfono o la computadora de Christine. No bastaba con usar su nombre. Había que construir una versión de ella lo suficientemente convincente para que un desconocido cruzara la puerta. Eso es lo que vuelve esta trama especialmente perturbadora. Christine no solo fue la víctima a la que querían matar, también habría sido convertida en el anzuelo. Alguien tomó su identidad, imitó su deseo, escribió desde sus dispositivos y fabricó una invitación que ella nunca hizo. Su nombre fue usado para atraer a un hombre que tampoco sabía que estaba siendo llevado a una escena preparada. Joseph Ryan creyó que iba a encontrarse con una mujer adulta que había aceptado estar allí. No sabía, según la fiscalía, que detrás de los mensajes había una pareja clandestina que necesitaba su cuerpo, su presencia y su muerte para sostener una coartada. No era un intruso.
era un hombre engañado para parecerlo. La mañana del 24 de febrero, Ryan llegó a la casa de los Banfield. Lo que ocurrió después fue reconstruido con evidencia forense, registros digitales y más tarde el testimonio de Juliana Pérez Magallanes. La versión inicial de Brendan y Juliana fue que Ryan había atacado a Christine en el dormitorio. Dijeron que Brendan intervino, tomó una pistola y le disparó. La versión también incluía que Juliana tomó otra arma y que ambos dispararon contra el supuesto agresor. La escena estaba diseñada para producir una reacción inmediata. Un extraño había entrado a una casa, había atacado a una mujer y había sido detenido por su esposo. Pero una escena no se vuelve verdad solo porque parezca familiar. Las heridas de Christine no encajaban con la versión de que Ryan la hubiera atacado. La evidencia física dentro del dormitorio contradijo aspectos centrales de ese relato, y la historia del esposo que actuó para proteger a su mujer empezó a dejar una pregunta cada vez más difícil de ignorar. Si Brendan había llegado para salvar a Christine, ¿por qué había mensajes falsos enviados en su nombre? ¿Por qué Ryan estaba allí esperando un encuentro que Christine nunca organizó? ¿Y por qué la au pair tenía un arma y entrenamiento para usarla? La investigación no encontró una irrupción inexplicable. Encontró una trampa digital que llevaba meses tomando forma. En octubre de 2023, Juliana Pérez Magallanes fue arrestada. En entrevistas con la policía, admitió haber disparado a Joseph Ryan. Con el tiempo, ofreció un relato detallado de lo ocurrido, un relato que los investigadores consideraron consistente con la evidencia digital y física que ya habían reunido. La au pair terminó enfrentando cargos por la muerte de Ryan. En octubre de 2024 se declaró culpable de homicidio involuntario y aceptó cooperar con los fiscales. Su declaración no convierte su papel en algo menor. Joseph Ryan murió. Christine Banfield murió. Y la hija de Christine estaba dentro de la casa mientras todo ocurría. El jurado también declaró culpable a Brendan de poner en peligro a una menor por ese detalle que no debería quedar perdido entre los documentos judiciales. Una niña de 4 años estaba en su hogar mientras su madre era asesinada, y un hombre, al que nunca había visto, moría en una habitación cercana. Hay crímenes que destruyen una familia desde afuera, y hay otros que usan los vínculos de una familia como acceso, la confianza de una esposa, la presencia de una cuidadora, la rutina de una hija, la aparente normalidad de una casa. Casi un año después del arresto de Juliana, Brendan Banfield fue detenido durante una parada de tráfico en el condado de Fairfax. La investigación había reunido más pruebas sobre su relación con Juliana y sobre la planificación que, según la fiscalía, precedió a los homicidios. En el juicio, Brendan negó haber organizado los asesinatos. Describió las acusaciones como absolutamente locas. Insistió en que su relación con Juliana había sido solo una aventura y sostuvo que ella lo llamó aquella mañana para avisarle que había un extraño dentro de la casa. Pero la fiscalía presentó una historia distinta, la de un hombre que no reaccionó ante un peligro, sino que lo fabricó. Un hombre que habría construido una identidad falsa para citar a Joseph Ryan, preparado armas antes de esa mañana y diseñado una versión de los hechos en la que él aparecía como héroe. El jurado lo declaró culpable de 2 cargos de asesinato, agravado por las muertes de Christine Banfield y Joseph Ryan, además de otros cargos. Por las condenas de asesinato agravado, Banfield pasará el resto de su vida en prisión. Antes de conocer la sentencia, Brendan criticó la investigación y el juicio. Dijo que estaba decepcionado del sistema legal. Pero Christine no tuvo la oportunidad de decepcionarse de nadie. No pudo descubrir que su nombre estaba siendo utilizado para hablar con un desconocido. No pudo defenderse de una historia escrita desde sus propios dispositivos. No pudo salir de la casa donde debía estar más segura. Y Joseph Ryan no tuvo cómo saber que detrás de una invitación había una emboscada. Respondió a un perfil falso. Llegó a una dirección real. Entró a una casa que parecía normal y fue convertido en una pieza desechable de una mentira que no había creado. Durante la audiencia de Juliana Pérez Magallanes, la jueza Penny Azcarate rechazó una recomendación de tiempo cumplido y describió el caso como el escenario de homicidio involuntario más grave que había visto el tribunal.
Juliana pidió perdón entre lágrimas. La familia de Joseph Ryan habló de su duelo. La justicia puede repartir responsabilidades penales distintas. Puede decidir quién planeó, quién disparó, quién colaboró, quién mintió y quién debe responder por cada muerte. Pero hay algo que ninguna sentencia puede reparar. Christine Banfield fue reducida a una identidad falsa antes de ser asesinada. Joseph Ryan fue reducido a un supuesto atacante antes de que alguien reconociera que había sido engañado. Y una niña perdió a su madre dentro de una casa que, durante meses, se habría convertido en el centro de una conspiración. La coartada de Brendan Banfield necesitaba que todos vieran a Joseph Ryan como un monstruo y a Christine como una mujer que había invitado al peligro. La investigación hizo lo contrario. Devolvió a Ryan el lugar de víctima y reveló que Christine nunca había escrito la historia que usaron para llevarlo hasta allí. Así termina esta historia, aunque para algunos nunca terminó. Si este caso te dejó algo, un nombre, una duda, una historia propia, los comentarios son tuyos. Nos vemos en la próxima latitud.